En Al Día Noticias establecemos comunicación con Alejandro Zamora. Él es abogado con maestría en Administración Pública y es especialista en Derecho Administrativo, Comercial, Contractual y Relaciones Jurídico-Negociables. Amplia experiencia en el sector público, por ejemplo, ha estado como asesor en el Legislativo, en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, en la Auditoría General de la República y actualmente se encuentra como asesor en el Consejo de Bogotá. Con él vamos a hablar un tema que preocupa mucho en la capital de la República, el de la seguridad. Abogado, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Buenos días, John Didier. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acá en sintonía contigo y con toda la audiencia que hoy nos acompaña. Hablemos de la seguridad en Bogotá. Hay un presupuesto total que se le ha solicitado a la administración por parte de la alcaldía para el año 2022. El presupuesto alrededor de 28,5 billones de pesos, siendo lo determinado a temas de seguridad el 2,6 de ese monto. ¿Qué análisis tiene usted sobre la seguridad en Bogotá? Usted como un experto en estos asuntos de la administración pública. Imagínate, mira, te quiero dejar unas cifras. Para el mes de agosto, actualizado por la Secretaría de Seguridad, se han cometido alrededor de 700 homicidios en la capital. Un fantasma que estaba dormido y que se despertó con la pandemia, como lo fue la violencia intrafamiliar, hablamos que aumentó en un 30%, 30.000 casos de violencia intrafamiliar. Hurto a personas, hablamos de alrededor de 70.000 para el año 2022. Una cifra no menor, hurto a celulares, 38.000 hurtos a celulares reportados. Y el distrito, la alcaldesa, solicita que se asigne un presupuesto mínimo frente al monto. Estamos hablando que se solicitaron 28,5 billones de pesos y como tú muy bien lo dices, solamente para temas de seguridad hablamos del 2,6%, es decir, en una ciudad como Bogotá, que la oleada de inseguridad está llegando a cada esquina, a cada rincón. Ese presupuesto consideramos no da abasto y no está dando abasto, y eso se ve en las calles bogotanas. Sí, ese 2,6 equivale a cuánto, a qué presupuesto para la seguridad. Ese 2,6 estamos hablando, es inferior al billón de pesos. Estamos hablando de 500, o sea, estamos hablando de una cifra inferior al billón. ¿Ves? Mm. Y entonces, ¿cuánto debería tener la seguridad en Bogotá? Pues yo creo que según lo que se muestra en las calles y lo que estamos viendo, por lo menos deberían asignarle a los temas de seguridad una cifra mayor y hablar de un 30, 35%, porque piensa tú, John Didier, que sin seguridad no hay absolutamente nada. Esta alcaldía habla de, oigan, ciudadanos, utilicen la bicicleta, pero quiero contarte que a la fecha se reportan alrededor de 6.000 bicicletas robadas. ¿Con qué tranquilidad vas tú a utilizar las vías, las ciclorrutas que se han creado en Bogotá si es que no hay seguridad? Es una realidad. Sí, a nivel nacional, haciendo el comparativo, el presupuesto para seguridad, usted por favor me corrige si tiene el dato a la mano, por supuesto, creo que representa el 18% y se pelea el presupuesto con educación y creo que son un par de veces solo la educación ha estado por encima del de seguridad, pero el presupuesto más alto en la nación es el de seguridad. Me corrige por favor, estoy hablando del 18, 19%. Así es, pero eso es un porcentaje frente a 345 billones de pesos, que es el presupuesto de la nación. Entonces, si tú ves, hablamos también de un 18%. De hecho, el presupuesto de seguridad con el gobierno Duque tuvo variaciones, creció, disminuyó y se mantuvo en algo, pero sigue siendo ínfimo frente a las circunstancias de inseguridad que vive el país. Es que piensa tú, John Didier, que por cada 200.000 habitantes, hablemos de Bogotá, hay 100 policías. Entonces la realidad es que estamos solos. Entonces de allí que como ciudadanos nos toque retornar a la solidaridad y la unión entre vecinos para cuidarnos entre nosotros mismos y sobre todo exaltar la responsabilidad social que tenemos como colombianos, porque hoy cómo nos vamos a recostar ante las entidades
estatales, si vemos presupuestos como el que tú acabas de decir, frente a 345 billones hablamos del 18% y frente a 28.5 billones hablamos del 2,6%, pareciera que nuestros gobernantes no ven que la inseguridad es una realidad y que necesita presupuesto. Bueno, pero entonces, cuando usted habla de 100 policías por 200.000 habitantes, estamos con un déficit del 50%. Bogotá debería tener el doble de policías en una escala a nivel mundial. Claro, claro que sí, hay un déficit de policías. Es que mira tú que hoy, lo que te decía, frente a 200.000 habitantes, hay alrededor de 100 policías asignados. Pero también te lo digo, John Didier, la solución no está en ponerle un policía por cada habitante, porque de hecho eso sería imposible. Nosotros, como ciudadanos colombianos, tenemos una responsabilidad social y es de ahí de donde se desprende el yo te cuido, tú me cuidas y esa responsabilidad social que tenemos que tener todos por el del lado. ¿Me entiendes? Si no hay una solidaridad de nosotros como ciudadanos, no tenemos nada. Piensa tú, John Didier, que una persona se monta un Transmilenio o una persona está en la esquina de su casa, le roban el celular. ¿Qué sucede? No sucede absolutamente nada. La gente tiene miedo, la gente es apática, la gente está fría, la gente no dice nada frente a esos casos. Entonces, con esto no quiero decir que la culpa sea de la policía, ni de la Secretaría de Seguridad, ni de la alcaldesa. Al contrario, ya vemos que esto se creció y nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Sí, pero de todas maneras, comparar un 18% con un 2,6 que tiene Bogotá, estamos lejos, estamos crudos. Pero total, total, total. Es que parece que para el distrito no fuera una prioridad los temas de seguridad. Y si tú vas y miras, por ejemplo, el presupuesto de cultura es mucho más alto. Y era lo que te decía, no podemos hablar de cultura, no podemos hablar de vías, no podemos hablar de desarrollo sostenible, no podemos hablar de un pot reverdece cuando la gente tiene miedo de salir a las calles, por Dios. Sí, de hecho, desde el Consejo se denunció en alguna oportunidad que con relación al presupuesto que se tramitó por la administración había una reducción. Usted que está allí en el Consejo, ¿eso se logró finiquitar, reducir el presupuesto de seguridad en Bogotá? Digamos que en el momento que se realizó el debate, se le advirtió por parte de los concejales a la señora alcaldesa que ese monto era mínimo frente a la realidad, pero resulta y pasa que es la administración la que fija el presupuesto, simplemente el consejo lo discute y lo aprueba, ¿me entiendes? Y a través de proposiciones pueden pedir que se alcen cifras, pero los alcaldes cuando llegan tienen un plan de desarrollo distrital y los concejales desde el día cero deciden apoyar ese plan de desarrollo distrital, por consiguiente les toca aprobar en lo que envía la alcaldesa, ¿me entiendes? Ahora, abogado, este debe ser el común denominador que viene desde hace mucho rato en las alcaldías, porque quiere decir que este ha sido el presupuesto que se ha manejado en Bogotá por tendencia como común denominador. Sí, sí, señor, pero si tú ves un análisis, estamos hablando de 28.5 billones, la cifra frente el año 2022-2021, no la tengo exactamente en estos momentos, decreció, es decir, disminuyó. Año a año van disminuyendo el presupuesto de seguridad y cuando uno lee los proyectos de presupuesto, no entiende qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces pensamos que nuestros gobernantes están ubicados, no sé, en Canadá, en ciudades del mundo donde no pasa absolutamente nada y pues uno entiende que el presupuesto de seguridad deba ser menor y temas como cultura y educación mayor. Alejandro, ¿y para qué se debería tener más plata, más recursos para seguridad? ¿Para invertir en qué? Uy, definitivamente en tecnología, John Didier. O sea, la tecnología es una herramienta que ha demostrado a nivel mundial ser una de las mayores herramientas para combatir la inseguridad. Piensa tú, por ejemplo, que tuviéramos más cámaras en Bogotá, cámaras en funcionamiento, que tuviéramos información en tiempo real, que pudiéramos utilizar no las alarmas de la época de Juan Pablo Montoya cuando pasaba la meta, sino ya hay alarmas que en realidad se conectan de forma inmediata con el C4 y con las autoridades de policía. Las herramientas tecnológicas hoy por hoy en el mundo dan
para que podamos tener una mayor seguridad. Mira tú, por ejemplo, en Israel, el fake news, identifican en los terminales, en los buses, a través de los rostros de las personas en tiempo real quiénes son los que se están moviendo sin violar la intimidad de las personas. Es que se necesita totalmente la tecnología para repeler la inseguridad y más en una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Sí, Israel es un país líder en tecnología y da eficiencia en materia de seguridad. En ese sentido, si tuviera buenas cámaras de seguridad Bogotá, sabríamos cómo se habría volado Aida Merlano, porque la última vez que la vimos fue montándose en una moto y de ahí para allá nadie más la vio. O por Por ejemplo, ejemplo, Matanga es este delincuente que se fugó de una cárcel en Bogotá y que luego lo asesinaron. Nadie sabe por dónde se fue. Aquí falta más cámaras de seguridad. ¿Cómo estaremos? ¿En qué porcentaje? ¿Qué sabe usted? mira, te puedo decir que en estos momentos la Secretaría de Seguridad tiene un plan en donde decidió o reconoce más bien que la capacidad por parte del distrito de instalar cámaras es mínima. Por consiguiente, se fueron a las cámaras del privado, que es una buena estrategia en seguridad, ¿ves? Entonces, de allí la conexión del privado con el C4. Entonces, piensa tú, si tú vives en un edificio y las cámaras, todos los edificios de propiedad horizontal y muchas casas tienen cámaras, entonces, dependiendo la tecnología, ya existe la posibilidad de conectar dichas cámaras con el C4, que es el Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad, que está siendo monitoreado 24/7 por la Policía Nacional. Entonces, si ves cómo este distrito también piensa en seguridad, pero el presupuesto está flojito. Mira, hoy salen a anunciarnos, por ejemplo, que se va a realizar para este año, para el 2022, cuando reportamos homicidios alrededor de 700, un aumento del 30% en violencia intrafamiliar, hurtos a bicicleta, más de 5.000 bicicletas, más de 80.000 bogotanos que han sido hurtados, salen a decir que van a poner 700 cámaras en una ciudad como Bogotá, ¿me entiendes? Mm. Bueno, usted tiene cifras, tengo entendido, sobre un fenómeno en la localidad de Teusaquillo. Muchos vecinos de la localidad de Teusaquillo han sido víctimas de la oleada de inseguridad que está sin freno en Bogotá. Así lo publica usted en una columna a la que hemos tenido acceso. De allí la preocupación como residente del sector. ¿Cuál es la situación? Claro, John Didier, padre preocupado ante la impotencia como muchos de no poder llevar a sus hijos con tranquilidad a un parque. Vea usted, nada más en la localidad de Teusaquillo, hablamos un hurto a personas. Para el mes de agosto hablamos de casi 5.000 personas. Delitos sexuales, por Dios, John Didier, alrededor de 100 en una localidad como Teusaquillo que tiene 155.000 habitantes. Casos de violencia intrafamiliar disparados del 2021 al 2022, hablamos que crecieron en más de 500 casos de violencia intrafamiliar, y hurto a celulares no se queda atrás, alrededor de 2.200, y homicidios 11. En una localidad de Bogotá que es tan pequeña como la localidad de Teusaquillo, 155.000 habitantes, mire usted las cifras, John Didier, de verdad que preocupa. Bueno, y en ese sentido, qué se sugiere desde su columna, desde dentro de este documento que usted ha elaborado sobre la seguridad en Bogotá? ¿Cómo solucionar el problema? Bueno, mira, es algo que tenemos que tener claro los bogotanos. Y con esto quiero exaltar a la Policía Nacional, porque no es culpa de la Policía Nacional. Nuestros policías valen oro. No obstante, vemos que la capacidad de ellos frente a la densidad de la población no está dando abasto. Y como te decía, la solución no es poner un policía por cada ciudadano, porque te descuidas y te roban. Acá nosotros tenemos que empezar a generar la solidaridad por el otro. Que si tú ves que roban a tu vecino, a tu compañero, salir a alarmar. Mira, existen figuras como los frentes de seguridad. Un ejemplo es el barrio Salitre Oriental. Piensa tú que los frentes de seguridad no son algo nuevo, vienen desde el año 90. Y para la fecha, en el barrio Salitre Oriental, que es donde reposa el 30% de la población de la localidad de Teusaquillo, no había un solo frente de seguridad. Hoy ya tenemos el primer frente de seguridad. Y mira, de pronto tú alcanzas a tener visual estos apartamentos. Yo vivo en el barrio Salitre Oriental. Llevamos más de un mes y medio sin oír, me robaron mi celular. ¿Y eso por qué es? No, gracias Alejandro.
gracias a que la comunidad decidió unirse en frentes de seguridad para tener solidaridad. Y sí te digo algo, y lo dice el viejo refrán, donde el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, ¿qué sucede? En barrios como este tenemos la fiscalía al lado. Por consiguiente, en un momento la delincuencia decía, allí no me meto. Pero como todo, fueron metiendo un piecito, otro piecito, y se dieron cuenta que la fiscalía no hacía nada frente a los temas de hurtos. Entonces, se están metiendo al barrio. ¿Qué hace la comunidad? Se une, se solidariza y empieza a proteger al otro. Y nos ha funcionado de manera perfecta. Llevamos más de un mes y medio sin reportar casos de hurto acá. Ah, bueno, pero entonces está haciendo tendencia la unidad de los ciudadanos para defenderse de la delincuencia, pero no para cobrar justicia por su propia mano. No, claro que no, de ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, los frentes de seguridad, te cuento un poco cómo funcionan. Para eso son las herramientas tecnológicas. Tenemos los famosos grupos de WhatsApp y en esos grupos de WhatsApp se involucra al policía del cuadrante y al comandante de la estación de la localidad. Entonces, tenemos la oportunidad de escoger representantes en esos frentes de seguridad. Piensa tú un vecino responsable que le gustan esos temas y que está expectante. Entonces, en el momento en el que se comete un hurto, casi en tiempo real, tú reportas el delito y la policía sale de una vez a auxiliarte. De forma adicional, esos frentes de seguridad están interconectados, que es lo que nos recomienda a nosotros la Secretaría de Seguridad con las cámaras del C4. Entonces, de forma inmediata, con el 123 y como hay personas del C4 involucradas en los frentes de seguridad, se empieza a hacer el monitoreo de la persona que cometió el hurto. ¿Ves? Sí, y en ese orden y en ese trabajo y esa estrategia de unidad de la comunidad, ¿necesitan el apoyo de las entidades públicas? ¿Ha hablado usted con la Secretaría de Seguridad, con otras entidades del distrito? Claro que sí, claro que sí. De hecho, esta Secretaría de Seguridad tiene un plan que nos debe llegar a todos los bogotanos y quiero invitar a todos los bogotanos a que conozcan las redes de cuidado. Piensa tú, John Didier, que muchas veces cuando nosotros oímos que una vecina está gritando, por ejemplo, por temas de violencia intrafamiliar, la impotencia es tal que no sabemos qué hacer. A través de las redes de cuidado, que son también articuladas a través de grupos de WhatsApp, la Secretaría de Seguridad, una vez tú denuncias el hecho, te dan la posibilidad que puedas ir a la entidad competente. Entonces tienes un asesor administrativo jurídico casi en tiempo real que te dice, ven, te digo quién es la entidad competente, pero adicional te acompaño a que pongas la denuncia o a que realices el trámite. La oferta institucional es muy grande y nosotros hoy como ciudadanos tenemos una responsabilidad social que debe desembocar en ayudarnos y ayudar a nuestros vecinos. ¿A través de qué? A través de las herramientas que existen, por ejemplo, las redes de cuidado. Muy bien. Pues Alejandro Zamora, queremos agradecerle su presencia aquí en Al Día Noticias, emisora Punto 5, abogado con maestría en Administración Pública, especialista en Derecho Administrativo, Comercial, Contractual y Relaciones Jurídico Negociables, con amplia experiencia en el sector público. Aquí en Al Día Noticias siempre estos micrófonos abiertos para analizar estos temas de interés de la comunidad. Que pase muy buen día. Gracias. Gracias a ti, John Didier, y a la audiencia. Bueno, ahí está la situación que se está presentando en materia de inseguridad y lo que plantea Alejandro Zamora en su columna que hemos compartido aquí en Al Día Noticias. Es que siendo lo determinado temas de seguridad solo el 2,6 del distrito, las cifras muestran que los recursos destinados para combatir la delincuencia son insignificantes y fríos, a pesar de la oleada de inseguridad que se está viviendo. En una ciudad en donde se tiene alrededor de 230 policías por cada 100.000 habitantes, la realidad es que estamos solos, dice Alejandro Zamora aquí en Al Día Noticias. Al Día Noticias con johndidier.com.